Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega más de su programa Interactuando. En esta ocasión continuamos con la serie Los roles en la familia. Estamos con el segundo programa o el segundo capítulo, digamos así, de esta serie. La pasada semana pues abordamos de manera introductoria lo que tiene que ver con las relaciones sexuales dentro del matrimonio y continuamos hoy con este tema tan interesante que ha despertado pues el interés de gran parte de nuestra audiencia. Le pedimos a todos que le den seguimiento a este contenido y que no se queden solamente en los cortes porque creo que ha sido de mucha bendición desde el principio hasta el momento. Es un tema que siempre ha existido. Las relaciones sexuales es un regalo de Dios, una bendición que Dios otorgó a la humanidad para disfrutarse de manera exclusiva dentro del matrimonio. Obviamente es un tema muy amplio, un tema que tiene muchas aristas y que nosotros no pretendemos abordarlo en sentido general. No somos expertos quizás en estas áreas y nos proponemos en esta ocasión pues presentar algunos aspectos que puede ser de edificación para todos nosotros. Así es. La semana pasada, como decía el pastor, pues introdujimos este tema hablando acerca de que el sexo es un regalo divino, bueno y santo, sobre todo cuando se realiza o se efectúa dentro del contexto del matrimonio. Hablábamos también de que aunque la Biblia no es un libro de sexo, sí encontramos en ella toda una teología con relación a la sexualidad que va desde sus objetivos, ¿verdad? También la parte de cómo vivirla o realizarla de forma ideal y también las advertencias, por supuesto, de su mal uso, que es lo que vamos a estar ampliando y desarrollando en esta ocasión. Decía usted, hermano Fredia, que el sexo es un regalo de Dios. Wow. Yo diría más que un regalo, eso ha sido una gran bendición del Señor para nosotros, Sí. los hombres y las mujeres también, porque yo doy gracias a Dios por el sexo. Eso es una gran bendición, Aleluya, mano. Dios te una gran bendiga. Doy bendición, gracias a Dios. Me uno a esa. una gran bendición. Yo creo que como todo lo que Dios creó al principio, que lo hizo bueno, es una bendición, lo fue, lo ha sido y lo será. Claro. Siempre la parte contraria, el enemigo, el pecado, la maldad, pues se encargan de intentar afectar lo que Dios hizo bien. Y para nadie es un misterio, es un secreto, que dentro de la actividad sexual existen desórdenes, existen situaciones que salen de lo que es el orden establecido por Dios y dentro de lo que es el orden natural. Y una de las grandes problemáticas que se enfrentan hoy en día, matrimonios que ha afectado familias, tiene que ver con algún desorden o algo que de alguna manera u otra ha transgredido el orden que Dios estableció El desde diseño el de principio. Dios. Así que en esta ocasión, pues quisiéramos presentar la segunda parte de este interesante tema y quisiéramos comenzar con una pregunta, y es cómo afecta, si es que afecta, la ausencia o el exceso en la parte emocional y en la parte espiritual. O sea, dentro de una relación de parejas, el exceso Relaciones sexuales. de relaciones sexuales o la ausencia. En primer Ujú. lugar, habría que preguntarse, ¿afecta? ¿Se pudiera Sí, 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 vivir sí, sí. sin Afecta. esto? Claro, Desde claro. Afecta, luego. afecta. Claro, mira, en referente a esa pregunta que tú haces, como si fuese una pregunta coordinada o combinada, porque tú estás hablando de la ausencia y del exceso, ¿me entiendes? Todo exceso, ¿me entiendes? Puede llevar a uno a un daño. Ahora, la falta de la intimidad sexual dentro de la pareja, esto es un peligro porque expondría a las dos parejas, ¿tú me entiendes? Y lo podría arrastrar a lo que es el adulterio o la inmoralidad sexual, ¿entiendes? Ahora bien, habría que ver qué es que se está dando, qué hay de base, qué condición o qué situación está llevando a la pareja a que haya esa merma en lo que es la intimidad sexual.
Se puede dar por los afanes, el estrés, el mucho trabajo, ¿me entiendes? Están cansados, no tienen tiempo para ello. Eso puede ser una de las bases. Lo otro sería también el otro punto sería cuando hay esa merma y esa falta, Esa baja. esa baja en lo que es la intimidad sexual, es el alejamiento que hay entre la pareja. Porque muchas veces estamos juntos, pero no estamos unidos en la casa. Y a veces estamos entretenidos con cosas alternas que nos tienen a nosotros distantes. Porque, por ejemplo, yo puedo estar con Flérida en la casa, pero ella puede estar en la habitación y yo puedo estar en el mueble, ella con un celular y yo con un celular, ¿tú me entiendes? Ya cuando llega el momento de nosotros querer intimidar, ya el cerebro está cansado. Hay una ¿Me desconexión. entiendes? Estamos desconectados, no hay esa complicidad y entonces esa situación se puede dar. Sería bueno preguntarse, Cristian, en ese mismo orden y los demás, ¿cuándo pudiéramos decir que algo es Normal. que es ¿Cuándo normal? deja de ser normal? ¿Cuándo deja de ser normal? Excelente. Porque hay culturas, recientemente tuvimos la información de que un continente o un país que la media es una vez al mes o cada 15 días. Son europeos. Yo no lo quería decir, pero ya que usted lo dice, o sea que No tienen- son latinos. Entonces, decirle eso a un dominicano, pues es algo que Es un sorprende, chiste. ¿no? Es un chiste. Tú dices eso aquí, es un chiste. Entonces, ¿cuándo pudiéramos decir que es normal en este aspecto? Porque también dentro del sector cristiano, pues hay personas que entienden que la mucha frecuencia no glorifica a Dios. Hemos escuchado personas que dicen un siervo de Dios o una mujer de Dios no puede estar en eso todo el tiempo. Bueno, No tendríamos, puede. Y más si tú vas a predicar y que hoy tienes que predicar, Jonathan. tendríamos que ver, por ejemplo, los normales que usted en la semana, usted pueda tener intimidad con su esposa 2 o 3 veces a la semana. ¿Cómo? No ¿Sabes, hay Cristian, problema. que Martín Lutero, según un libro que leía, ¿verdad? Que dijo en algún momento que lo normal son dos veces a la semana. Pero lo cierto es que no hay Martín nada Lutero escrito. no tenía los códigos No, 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 no. Mira, O sea, que viene de allá. referente a eso, no hay un patrón a seguir, no hay nada escrito que la palabra diga referente a eso. Sí, la palabra dice que te goce con la mujer de tu juventud, ¿me entiendes? Y toma placer en ella. Ahora tú lo que tienes que ver, ustedes como pareja tendrían su rutina. Bueno, en caso tienes tu rutina con tu pareja, tienes que ver ahora, caer en el exceso, ¿me entiendes? Tener relaciones sexuales así. Como Eso por tenerlo, también como por es- tenerlo. no, no. Sin límites, Sin sin límite. freno. ¿Cuándo es un exceso? Cuando las personas no pueden o uno de los cónyuges no está disponible, pero si ambos están disponibles a cualquier hora o No, todos no sería ellos- un exceso. Si están de acuerdo, no hay exceso. Yo quisiera decir algo al Ajá. respecto. Mira, Vamos a ver, espérate. como mencionaba anteriormente, en las escrituras no hay un número que Un patrón. especifique a partir de qué cifra deja de ser normal. O sea, eso se deja a la plena libertad y a la dinámica de cada pareja, ¿verdad? Que haya un acuerdo y que ellos se sientan bien en ello. Cristian mencionaba ahorita el asunto que tiene que ver con los extremos. Todos los extremos son malos. Así es. Y siempre que haya un extremo, obviamente se va a afectar a algo Así o a es. alguien. En el caso, por ejemplo, de cuando hay una baja o un nivel muy limitado de actividad sexual, porque uno de los dos cónyuges esté en inapetencia, simplemente no quiera por alguna razón, claro que va a afectar al otro cónyuge. Lo va a afectar emocionalmente porque esa persona se va a sentir rechazada, no amada, aislada, y esto va a terminar pues perjudicando su autoestima, su seguridad y todo eso. Yo conozco el caso, Freda, actual, muy reciente, de una pareja de esposo que el esposo está interesado en estar activo, como es casi normal en los varones, los 7 días de la semana. Y la esposa trabaja, tiene ocupaciones, y la vez que ya dice, espérate, que estoy un poquito agotada, Bueno. él automáticamente se siente que no la quiere, se aleja Exacto. y no se siente amado pero él no entiende que 7 días a la semana es un poquito complicado. Cuando me preguntaron, yo dije, pero son personas jóvenes. No, tienen ya cierto tiempo, tienen 3 hijos. Entonces, cuando hay una persona muy disponible siempre y la otra no es que no esté disponible, sino que por muy fuerte que tú seas, hay un momento de cansancio, de agotamiento Sí. físico, mental, que no te va a permitir estar ahí.
Lo que debe de llegarse a un acuerdo, que la Exacto. persona que siempre esté en disposición, pues sea capaz de ceder, y la otra que casi nunca esté en disposición sea capaz de colaborar. Es un acuerdo lo que debe de haber para que entonces no se caiga en el otro extremo. O sea, hablábamos de la inapetencia o de la baja actividad sexual, pero el exceso también es un peligro. Yo, El exceso también es un peligro. yo quiero hacer un aporte ahí. Ujú. Es bueno, Florida, es algo que venimos hablando desde el programa pasado. Y es bueno que también Antonín traiga a colación esa estadística de lo que pasa en otro continente, otro lado, que no somos nosotros, los latinos. Los latinos, por lo regular, tenemos la fama, Sangre están los caliente. números, las estadísticas, Sangre. ¿Fama o la realidad? la realidad de lo que aparentemente somos como realidad. latinos, ¿verdad? Ok. Nosotros somos personas muy calientes. No queremos alardear. Los, sí, tanto mujeres como hombres. De hecho, gente extranjera de otro lugar viene para acá, ya ustedes saben a buscar qué. Yo conocí un húngaro que viajó a Cuba en unas vacaciones y de Cuba pasó a Dominicana y nunca jamás, y textualmente me dijo, nunca más yo intimo con una europea. Bien, entonces eso es estadística, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa? El tema de las relaciones sexuales, yo lo pienso de esta manera. Porque, mire qué pasa cuando al hombre no se le atiende, o a la mujer, viceversa. Por lo menos al latino, de este lado estoy hablando. Uno tiene una cara de amargado al otro día, una cara amarrada. Y yo escuchaba antes en la escuela, cuando una profesora llegaba aburrida. Eso fue Sí, que no la sí, sí, atendieron sí, sí. anoche. Pero- Óyeme, yo no sabía, uno como muchacho no entiende todo. Y después que tú vas asociando una cosa con otra. Por lo mismo que decía, al tú sentirte rechazado o no amado, eso va a incidir en tu estado de ánimo, se va a manifestar de alguna manera. Pero según lo que decía Cristian, obviamente, y lo que hemos hablado hasta ahora, será bueno que haya cierto balance, porque como Claro. el ejemplo que pone ahorita, una persona, un hombre que por un día que falló o que no está disponible una de las partes, pues se siente rechazado. O sea, No, hay es- que ver si... es un extremo. si Sí. porque para muchas personas no es que rechace, sino que no está disponible en ese momento. Que de hecho, la semana pasada, cuando se hablaba del tema de no negarse, Ujú. hay que tener cierto nivel de acuerdo a veces, porque a veces la mujer o el hombre también, porque los hombres pueden no estar disponibles en algún momento. Yo conozco personas que me han dicho, mira, yo llego a mi casa y a veces quisiera que esté durmiendo mi esposa, que no esté ahí. Dios. Claro, porque el hombre viene cansado, viene agotado y quizás no está disponible. Pero eso, escúchame, Antonio, es que eso es un desestresante. No necesariamente. ¿Cómo? No necesariamente siempre lo es, porque cuando alguien no está físicamente bien o emocionalmente. Ah, pero hay que ser otra cosa, ese otro tema, ese a otro eso me tema. No, refiero. esa puede ser una de las causas de la inapetencia, que no se sienta bien físicamente. Claro, la mayoría de los hombres no son tan comunicativos como las Exacto, mujeres. que haya una condición de enfermedad. Claro. Y un hombre no, hay hombres que, sobre todo en nuestra cultura, que no se sienten bien tener que rechazar a su pareja. Para ellos eso le quita hombría. Entonces, he conocido personas que me dicen, yo prefiero que esté durmiendo, y a veces ellos hacen lo dormido, Ujú. para no decirle no puedo atenderte hoy. Sí. Entonces, es bueno que entendamos también, como bien se dice ahorita, que dentro de lo que es el exceso El es- exceso es tan peligroso como la inapetencia. Fíjate que Claro. nosotros como latinos, ¿verdad? Pues hacemos más énfasis en la parte de la baja, de la ausencia, porque es lo que más nos preocupa. Pero es igualmente preocupante cuando una pareja tiene sexo sin límite, aún sea casada, sin freno. Interesante. ¿Por qué? Porque puede llegar al nivel, al grado de que esa pareja entienda que el sexo es lo principal, lo primordial y lo más importante, y caer incluso en lo que Pablo denomina como avaricia, que es idolatría. O sea, Excelente. que Lujuria, es lujuria. una lujuria. Muchísimos tipos de cosas que vamos a hablar más adelante pueden degenerar de ahí. Yo pienso que también, abordando la pregunta, si eso, o sea, fíjese cómo un acto, estamos hablando del sexo, tiene incidencia tanto en lo emocional y cómo eso, que lo emocional, repercute en lo espiritual del individuo. O sea, yo veo, por ejemplo, a un hombre de Dios que por alguna razón X o Y dejó de fluir. Cuando tú analizas, problema en la casa, y cuando viene a ver a fondo Sí, 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 sí. ese tema.
O la mujer, la aburría, que con una cara y siempre como con una actitud. Cuando tú ves problemas en la casa y en el fondo, tiene problemas ahí Claro. también. Entonces eso se manifiesta en todos los escenarios, obviamente en la iglesia también, van a ir a hacer esa proyección de lo que está pasando en la casa, ¿Sabe qué en era la lo que relación. nosotros hablábamos de eso? Debe darse una combinación de trato hacia tu esposa, de trato hacia tu esposo, de ambas parejas, de ambas partes. Y entonces eso va a fluir solo. Porque fíjate una pareja que dure 15 días sin tener intimidad. Bueno, Ahí eso, hay un eso problema. es Pero un serio. indicativo de que hay Hay un problema. problema de base. Ujú. Hay un problema de base. Como muchas veces una de las parejas se abstiene como una especie de castigo Así es. a la otra. Eso es pecado, Represalia, varón. ¿Me entiendes? venganza, Eso es pecado. Claro que eso es manipulación. pecado, varón, hay pecado, eso es Claro, pecado, hay eso no malicia. está bien. En ese Eso no está aspecto es bien. importante que las personas dialoguen porque es probable que una de las partes cuando no se siente atendido o cuando se siente abusado, puede que no esté bien, emocionalmente sobre todo. Yo le decía que es muy subjetivo el tema de a veces de los hombres, de las Ujú. mujeres. A veces hay mujeres que también se sienten desatendidas en ese aspecto. Y hay que ver qué pasa en algunos hombres. Hay situaciones de salud física, emocional, hay agotamiento que quizás él no se sienta motivado y como la mayoría de los hombres no solemos ser, no solemos ser muy comunicativos, los hombres como resuelven su problema solo, sin hablar y sin que le pregunten Ujú. mucho qué te pasa, qué tú tienes, a veces se le hace difícil decir que no están disponibles. Entonces, en ese mismo orden, mis estimados, hay una pregunta pues que surge también y es sobre cuál es el impacto de los pecados sexuales. Es probable que haya Uf, un público que no sea cristiano y que tal vez desconozca que Dios estableció un orden dentro de lo que es la sí. vida sexual. Y obviamente en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos de la ideología de género, en los tiempos de la Agenda 2030, que más adelante hablaremos sobre eso en otra ocasión, pues la gente ve como que se puede y que nada es nada. Entonces, ¿qué mal, en qué pudiera afectar o cuál es el impacto en un pecado sexual? Y obviamente, ¿cuáles serían los pecados sexuales en este caso? Ok. Bueno, mira, el sexo es una de las almas más potentes que existen para unir y para separar personas. Tú mencionabas, y lo hemos estado diciendo, de que el sexo fue diseñado por Dios y hacerlo de forma contraria a lo que Dios diseñó, pues es un antidiseño y es un pecado. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que la causa primaria de todos los males es el amor al dinero. Pero después de eso, lo que viene es el sexo ilícito, en segundo lugar, como causa de todos los males que vemos en la humanidad. No estoy diciendo que sea el pecado imperdonable, perdón, ni que sea el peor de todos los pecados. Sin embargo, el grado de riesgo en el que pone a las personas el pecado sexual, además de la capacidad destructiva que tiene, es muy alta. Nosotros podemos ver que por sexo ilícito se han destruido Así es. vidas, familias, iglesias, ministerio. Esto causa todo tipo de tristeza, de amargura, de soledad, de falta de perdón. O sea, el impacto de este pecado de forma negativa en las vidas de los seres humanos es impresionante, al punto de que tiene o puede llegar a ser tan adictivo y puede llegar a ser tan dañino como cualquier otra droga. O sea, el sexo ha destruido más hombres y mujeres que el alcohol y la droga juntos. ¿Por qué? Porque es un asunto que atrapa. Primero te engaña, luego te atrapa y luego te corrompe, te degrada. O sea, es a todos los niveles lo negativo que Claro. impacta este tipo de pecado de índole Y sexual. cuando una persona a veces está motivado por una serie, una película que vio, una novela de Hollywood, muy bonito, muy romántico, Ujú. y quizá el adversario, el mundo presenta algo muy bonito, una escena muy bonita, muy romántica, una noche lloviendo, una tarde así, y nos vamos con la idea de esa imagen. Sin embargo, hay algo que no se presenta después, no se puede ver en el futuro un embarazo deseado,
no se puede ver a alguien que producto a esto va Las a herir enfermedades, o sea, los enfermedades. desórdenes de índole sexual, Así es. en los peores casos, termina con muerte por enfermedad. Aparte de la muerte espiritual que causa porque es una separación de la persona que lo está viviendo de Dios. Sabes que yo hablaba en una ocasión con un vecino y dentro de la conversación que teníamos hablábamos de este punto y él decía en su interacción que lo peor que hay es el sexo. Yo le dije, wow, ¿cómo así? Y a la vez lo mejor que hay es el sexo. Yo le dije, me detuve y dije, ok, déjame escucharte y es una realidad. Lo peor que hay porque hacerlo fuera de tiempo con la persona que no es la persona que te corresponde hacerlo, ¿me entiendes? Te trae maldición, puede traer muerte, puede traer un embarazo a destiempo, puede traerte una enfermedad, ¿tú me entiendes? Pero hacerlo en el tiempo correcto y con la persona correcta es lo más precioso que Claro, hay, Es ¿me entiendes? Es lo glorioso. más precioso que hay, ¿me entiendes? Yo, Entonces, esa parte, como decía nuestra hermana Frida, es un peligro porque el sinnúmero de personas que han muerto por estar en infidelidad sexual han sido Yo muchas. creo que hasta guerras se han suscitado. Claro. Y no solamente eso que dicen, si tú vas a la cárcel o cualquiera que visite una cárcel, hay personas que están presos y inciden mucho el tema sexual Crímenes pasionales. por violaciones, Sí. porque encontraron a una persona con la otra o porque quizás mató por eso mismo, porque abusó, porque tocó, por Infidelidades. infidelidades. O sea que ese tema, que aunque es una bendición, es un regalo de Dios, es un arma de doble filo cuando se hace fuera del propósito de Dios. Así es. pero en el tema que estamos tratando ahora, que es el impacto de los pecados sexuales, tú sabes uno, porque fíjate esa parte que ustedes mencionan, que es como digamos esa relación sexual que está fuera, Ilícita. que está fuera del marco Fuera de lo del que Dios ha cuerpo, establecido. de la voluntad de Pero Dios. ahora hay otros pecados y asuntos dentro incluso de los matrimonios establecidos cristianos, como la pornografía. Cuando uno de los dos, o los dos, pero vamos a poner uno de los dos, cuando uno de los dos se vuelve adicto a eso, Eso es terrible. que empieza a ver escenas, películas y otras hierbas aromáticas, entonces quiere venir, se siente insatisfecho con la pareja de él, porque entiende que su pareja no lo hace como vio en el video. Entonces ya eso empieza a generar un problema a la persona y eso empieza a generar un problema entonces a la pareja. Sí, claro. Incluso eso es tan perjudicial, el tema de la pornografía, que bueno que tú lo mencionas, porque el que acostumbra o se introduce en el mundo de la pornografía se está entrenando para otros posibles es. desórdenes sexuales. Ujú. Además de que esto destruye a la pareja. Cuando la otra pareja se da cuenta de que tú, en vez de utilizarme a mí para satisfacer tu necesidad sexual, tú prendes una pantalla o un dispositivo. O sea, no sé, yo me pongo en el lugar de esas personas. Eso debe de ser muy degradante y humillante. Pero además, esa persona que está consumiendo pornografía nunca se va a sentir satisfecha con su pareja. ¿Por qué? Porque lo que te están vendiendo ahí, eso es fantasía, eso Claro, no es realidad. así es. Entonces, cuando va a su realidad con su pareja, no va a llenar las expectativas que la pornografía le vendió. Y eso es una de las cosas que tiene el sexo ilícito, que nunca da lo que promete. Promete grandes satisfacciones y al final lo que termina produciendo es grandes desilusiones. Hay un punto que también sobre el tema de la pornografía. El pastor doctor Miguel Núñez, en cierta ocasión, él dijo que una de las adicciones más poderosas que hay es la pornografía. Cuando alguien tiene que acudir a algún tipo de estupefaciente, tiene que comprar, tiene que hacer inversiones, Sí. tiene que hacer un esfuerzo. Pero estamos en un tiempo donde Ya no. está ley de segundo, Un de clic. minuto, un clic. Ujú. Y es como un buffet de todo. Hay de todo lo que la Incluso sin persona- tú andarlo sin buscando. andarlo buscando, porque incluso hasta comerciales tiene cierto contenido, pero dentro de las consecuencias que eso crea en las personas, hay personas que han desechado ya a su pareja porque entienden que lo tienen todo ahí. Entonces, comenzar a ver, eh, en una ocasión alguien me decía, un jovencito, que él no podía ver a una fémina y no podía ver porque siempre la mente se le llenaba y que era un poquito ansioso, tenía un problema serio. Yo estaba en ese tiempo recientemente, hubiese leído un libro, Cuando la mirada de un hombre se desvía, que hablaba al respecto, y
Y ese libro mencionaba que cuando un hombre o alguien es adicto a la pornografía, comienza a ver a la mujer como un objeto, Sí, como un objeto. Y yo en esa ocasión le pregunté a ese joven si por alguna razón él estaba envuelto en eso. Me dijo sí. Yo dije, pues eso tiene que ver mucho, porque tu edad no es para estar con ese desespero. Entonces tiene que ver mucho en lo que tú estás consumiendo. claro. Entonces, el hecho de estar consumiendo, comenzar a ver a la persona como un objeto, a la mujer. Entonces, hay estadísticas que no la tengo ahora a mano, pero en cierta ocasión hablamos sobre el tema de personas que abusaron a otros, Sí, que entraron, ¿verdad?, en cierta parafilia, que se iniciaron con la claro, pornografía. claro, por supuesto. Es que Es interesante, escúchame, Anthony y Cristian. Es interesante pensar que mira cómo estamos hablando de la importancia El impacto. del impacto que tiene el sexo o el exceso de esto. Ujú, Cuando tú ves a una persona, Antonín, ya voy a hablar específicamente, es amplio, pero voy a reducir el espectro. ujú. Parejas cristianas, donde uno de los dos está atado a la pornografía, al punto de que ya él no siente motivación con su mujer. Óyeme, que para él motivarse tiene que poner una película, obligado. Porque si él no pone una película, no funciona con la mujer. Una persona que eso, esté a ese nivel, perdón, Cristian, yo creo que hay que incluso reevaluar o redefinir, debería él mismo hacerse la pregunta de si todavía es cristiano, porque es un acto totalmente egoísta, o sea, y contrario al diseño de Dios. Y es bueno, Florida, que, por ejemplo, si bien es cierto a veces la maldad del ser humano, pues le inclina a eso, hay personas que están atrapadas porque la pornografía es como una red, es como una tela de araña que lo mantiene atrapado. Y Ujú. lo mínimo que debe hacer es buscar ayuda, Tú reconocer que hay un sabes, pecado y que tiene que resolver esa situación, porque no solamente le va a afectar en su matrimonio, le va a afectar en su vida total de ahí en sí, adelante. Cristian mira, quería decir cuando algo. una persona cae en ese hoyo de adentrarse en el mundo de la pornografía, mi hermano, tiene Dios que tirar una soga para poder salir de ahí Ujú. los Así primeros, es. porque por él mismo no va a poder salir. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo no concibo y me es como hasta, aunque sé qué pasa, me es como un poco cuesta arriba pensar que un cristiano, tenga que motivarse viendo una película para poder intimar o tener relaciones sexuales con su esposa. Porque es que tú te estás alimentando tu cerebro, tú me entiendes, de algo contaminado, algo que es sucio, porque no es lo que Dios estableció. De hecho, yo decía que las intimidades es un asunto tan serio y tan cuidadoso que tú lo haces dentro de tu habitación con tu pareja, Así ustedes dos, ¿me es. entiendes? Cuando tú caes en el punto de tener que ver pornografía, ya tú vas a querer llevar a tu pareja al punto de buscar otra persona para Sí. hacer un Como trío, mínimo, como Sí, sí, una mínimo. sí. Por eso diablura. decía que la pornografía es un entrenamiento para otros desórdenes. Y esto es tan grave, y mira, hacemos el énfasis en esto. En una ocasión, un pastor hablando con nosotros a causa de un caso que estábamos asistiendo, nos decía que los pecados o los desórdenes sexuales son tan difíciles Ujú. de salir de ellos que muchos de ellos, específicamente en el caso que nosotros estábamos tratando, él decía que ese tipo de persona Dios no lo liberta, sino que lo postra o simplemente lo corta para poderlo salvar, cosa que a mí, o sea, para nada estuve de acuerdo con eso, porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y el que conociera el Hijo del Hombre seréis verdaderamente libre. Es decir, que el que quiere ser libre, Dios lo liberta. O sea, es difícil, claro está. La pornografía es un asunto que cuando tú la consumes es como si estuviera dándote una dosis de heroína, imagínate tú, Y cómo lo, el cerebro procesa eso. Entonces no es fácil, pero la sangre de Cristo tiene poder claro, para Amén. libertar a una persona bajo esa y condición. algo que va aumentando de manera escalonada, porque así, si bien es cierto que hay muchas ataduras en ese aspecto y que todas las personas, sobre todo los hombres, nos atrae, nos podemos sentirnos atraídos, hay personas que van subiendo de nivel. Ya Ujú. lo que al principio me llamaba la atención, según Por las investigaciones, supuesto. va subiendo de Ujú. nivel, va aumentando. Porque ya deja el cerebro como que se va Claro, acostumbrando, ya tú no sientes la misma sensación, entonces necesitas otras cosas, irle añadiendo pecado a pecado hasta que llegas a un hoyo, como decía Cristian, donde solamente la mano de Dios puede alcanzarte y sacarte de ahí. es increíble la cantidad de personas que ruegan
llorando por salir de ahí. A veces no nos damos cuenta porque no sabes lo que se ve en la cara, pero hay personas que han experimentado ansiedad, tristeza, depresión por ese pecado que lo ha llevado ahí. Y la gente no se conforma con algo, lo que al principio fue algo sencillo, algo que incluso que hasta con ropa, curiosidad, Curiosidad. más adelante ya está en un nivel tan profundo que, como bien decía Cristian, la mano y la misericordia de Dios podría obrar. Así es. Ahora, es increíble cómo Ujú. un pequeño acto, señores, es alimentado de tantas cosas. O sea, fíjate cómo algo que tú ves dando un clic en una computadora, Ujú. te trabaja el cerebro, te daña el matrimonio, te hace buscar una El mujer en la calle, ministerio, te embroma el porque ministerio, te tumba, los todo. pecados sexuales son lo más escandaloso que pueden haber. O sea, el impacto y el alcance es y es tan vergonzoso, señores. Nosotros hemos conocido casos de ministros de Dios, de alto, o sea, de ministerio de alto impacto, que han tenido que vivir la vergüenza de haber sido expuesto por un problema de pecado sexual. Y eso es terrible. También ocurre que los niños, lo que tenemos niños, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que están consumiendo, lo que están viendo, porque en algunas ocasiones en este mundo y que todo tiene una tablet, cualquiera tiene un teléfono inteligente, los padres a veces no están tan pendientes a lo que nuestros hijos están Ujú. consumiendo. Recientemente alguien me decía, mira, el hijo mío tiene 9 años, yo le he visto alguna actitud cuando pasa algunas mujeres cerca y como que no, él tenía 10 años. Y yo le dije, tiene que tomar en cuidado porque es normal que un niño se enamore, pero cuando el niño tiene Sí. actitudes así, es Ujú. probable que haya visto algo Un que le niño haya muy motivado. sexualizado. Hay una edad donde Claro, el niño no debe de preocuparse por ese no tipo de debería, cosas. Entonces, si está pasando, hay que observar y hay hay que que observar. ver a qué grado ese niño se ha estado sexualizando. Y es como usted dice, ahora mismo ellos están tan expuestos, los muñequitos, las Así caricaturas, o es. sea, todo lo que los anuncios, la televisión, todo, los libros, todo está preparado para que nuestros hijos se sexualicen de la manera desvirtuada a temprana edad. Decía un conferencista que yo escuchaba y él daba una charla sobre esa parte. Él decía que no es bueno que a los hijos no le tengan una televisión dentro de su habitación, que la televisión debe estar en la sala, donde todo el mundo Todo el esté mundo pueda viendo supervisar qué es lo lo que que se se está está viendo, viendo. ¿me entiendes? La computadora debe estar en un lugar donde todo el mundo pueda ver, ¿entiendes? Ujú. Y es como tú cerrando puertas y evitándole situaciones, ¿tú me entiendes?, a tus hijos, porque eso es Y peligroso. evitándose en lo personal, por ejemplo, los jóvenes solteros. O sea, un joven soltero con Ujú. un dispositivo, una computadora, una televisión con internet, trancado la puerta. O sea, eso es Estamos siendo bombardeados peligro. por todas O partes. sea, hay que tener mucho dominio propio y estar muy, no sé ni qué decir, Es que Claro, esto está tan fuerte anclado para esto está no tan ser fuerte seducido y que arrastrado. la pornografía está tan fuerte que para hacerte un anuncio de un arroz te presentan una mujer desnuda. Sí, el, La pornografía anda por el frente de tu casa. sí. el tiempo exige de que todos nosotros, los cristianos, los líderes, los pastores, los que no son pastores, estemos conscientes de la situación Definitivamente. y que nos cuidemos porque somos vulnerables y aparte de eso, pues el sistema pues se impone prácticamente Ujú. de diferentes formas. Dentro de lo que hemos hablado hasta ahora y la pasada semana o el pasado programa, perdón, Ujú. pues hablábamos de manera introductoria, un tema muy interesante, pero o sea, estamos conscientes de que el tema de la sexualidad es muy amplio, Sí. que este programa ni 5 programas como este bastaría para poder abordar los diferentes aspectos. Pastor, yo quería, discúlpeme, antes de que usted termine la idea, resaltar el hecho de que la semana pasada nosotros nos tomamos un tiempo, ¿verdad? Como Claro, para preparar el camino, sabiendo de claro. que es un tema tan profundo, tan amplio y tan importante, quisimos abordarlo de una manera porque es un tema tabú. Y por eso tal vez la gente va a notar que el tema anterior estuvimos un poco más relajados para crear como ese rapport o esa confianza con nuestra audiencia y que ya en esta segunda edición, pues entonces la gente tenga las informaciones que necesita tener con relación a este tema. Claro, y es tan tabú que la gente a veces las iglesias no hablan de este tema abiertamente. En una ocasión, en otra congregación invitaron a un conferencista y hablaron, comenzaron a hablar, él comenzó a hablar sobre el tema para parejas y una anciana se paró y dijo, no, este hombre tú puedes estar hablando de eso aquí en el púlpito.
en la casa de Dios. Y se ha visto el sexo como un pecado, Como que algo impuro. como algo impuro, Algo y que no necesariamente es así, no. es un regalo No, de es que Dios. no es así. El pecado lo desvirtuó, pero como decíamos al principio, el sexo es divino, bueno y santo. Y es común que se practique, que Y se es haga lo más dentro del orden natural de del Dios. Es mundo. natural. O sea, No, Entonces, dentro de lo que Dios ha establecido es una bendición. Claro. Ahora, fuera de lo que Dios estableció es una es maldición. un problema. así es. Entonces, estamos conscientes de que también hay algunos desórdenes, Sí. algunos trastornos. Sí, 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 sí. Trastorno o parafilia, ¿verdad? Que suele ocurrir dentro de lo que es la sexualidad. El tema es muy amplio, Uf, es no complicado a bastarían veces. 3 programas más para hablar Así de es. eso. Y hay temas que nosotros pudiéramos abordarlo o mencionarlo aquí, solamente por mencionarlo, para presentarlo, pero es el ser tratado, el ser trabajado, amerita pues a veces acudir a profesional y Claro. cada caso sería particular. Es ¿Cuáles bueno son? mencionarlo Sí. para que la gente sepa que son realidades con las que nosotros tenemos que lidiar y que muchas veces están más cerca de lo que nosotros creemos. Así es. ¿Cuáles son algunos de los trastornos o parafilias que se pueden dar dentro de lo que es el sexo? Bueno, mira, el término filia es un término muy amplio, muy general y hace alusión o referencia a lo que tiene que ver con las aficiones o con el gusto que una persona puede desarrollar por lo que sea. Ahora bien, cuando esta afición es muy marcada en lo que tiene que ver con la sexualidad y además de esto atípica, entonces la psicología lo denomina como parafilia. 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 Pero me voy a ir un poco hacia atrás. Por ejemplo, muy temprano en la historia de la humanidad ya esto existía, no es un problema de hoy. Nosotros vemos, por ejemplo, que 2 naciones sufrieron el juicio de parte de Dios por problemas como lo que vamos a mencionar. Pero no solamente eso, encontramos al hombre más íntegro de corazón, David, al más fuerte, Sansón, al más sabio, Salomón, caer en problemas de desórdenes sexuales y de pecados sexuales. O sea, que nadie está exento de esto. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento advierte a iglesias como Colosa, Corinto, Éfeso, o sea, a cuidarse de los pecados sexuales y de esas pasiones bajas, Claro. como la lascivia, la inmundicia, la lujuria. Es así como la Biblia llama a lo que la psicología, ¿verdad?, llama de otra manera. Pues los problemas de índole sexual las patologías asociadas a la sexualidad se clasifican en, como tú decías, parafilias, pero también están las disfunciones y están los trastornos de distorsión sexual o de orientación sexual. Las parafilias son muchas, son no podríamos ni siquiera mencionarla, mucho menos definirla toda, pero hay unas más que otras que son comunes y que de hecho nosotros hemos podido identificar dentro de las paredes de nuestras congregaciones. Claro, es importante aclarar que no es lo mismo quizás una disfunción o un problema que alguien pudiera tener, una condición que debe ser tratada, Exacto. a lo que es una parafilia o un trastorno. No, para Porque nada. cualquier pareja podría tener algún tipo de disfunción o alguna situación que debería Sí, trabajar. sí, sí, sí. Y cuando hablamos de un trastorno ya es otra cosa. Sí, por ejemplo, cuando es un trastorno, una patología, y se puede tratar a nivel psicológico con terapias, con técnicas, con herramientas, ejercicio, pero muchas veces ya se necesitan tratamientos farmacológicos para tratarlo. Wow. Ahora bien, a nivel espiritual, el tratamiento es totalmente distinto, pero la Biblia no nos deja sin respuesta a estas cosas. O sea, en la palabra de Dios nosotros encontramos cuál es la solución a salir de esas situaciones y tiene que ver más que nada con entregar nuestra sexualidad al Señor. En el caso de las personas que tienen distorsiones en su orientación sexual, que tienen problemas con alguna parafilia, ya sea Vamos a mencionar algunas de esas. mencionamos Freddy. algunas. Pero antes de eso, Freddy, yo estaba verificando que habían más de 20, más de 50, pero 60, luego me di más de cuenta 60. que es infinita. O sea, Sí, sí, sí. hay parafilias que son hasta O sea, inauditas. hay algunas que pueden son surgir. tan irrelevantes o tontas, Exacto. hasta otras que son una locura total. Así es. O sea, una parafilia, creo que no lo definí, es un patrón en el comportamiento donde la fuente de placer sexual no está en la relación sexual en sí,
sino que está en otras actividades, otros elementos, objetos y hasta lugares. ¿Cuáles son Una las pregunta sí. concerniente a eso. Hay una parafilia que para a un hombre le produce mucho placer y es el estar brechando. Voyeurismo. Voyeurismo. El voyeurismo. Por Con ejemplo, eso la se siente bien. pornografía entrena a los voyeuristas. Una cosa puede que alguien en algún Dios. momento quiera- Brecheros en buen una- dominicano. hay personas que pudieran en algún momento, o quizá todo en nuestra infancia, tener la curiosidad de ver, pero eso no necesariamente cae en un voyeur. Cuando alguien es, digamos, adicto o es recurrente a esto, Ujú. anda buscando, y yo vivía en un lugar donde hay una persona que en esos tiempos, por ese campo donde yo vivo, donde vivía, ¿verdad? Era famoso. Donde quiera que se estaba bañando alguien, a veces los baños eran afuera, sí. Sí. Estaba ahí. Se dio a conocer por eso. Entonces, el voyeurismo, Freddy, ¿cómo definiríamos ese? El voyeurismo, nosotros decíamos que lo que Cristian decía, Brechero. ese es Brechero, un brechero. brechero, pero también están, por ejemplo, la pedofilia Esa es otra o el parafilia. pedófilo, claro, que son las personas que encuentran placer sexual teniendo relaciones con Menores. personas menores que ellos. Está el fetichismo. Vamos en ese aspecto. Vamos a mencionar solamente las principales. Por Las motivo de tiempo. principales y las más Ya comunes. mencionamos el voyeurismo, que es Voyeurismo, Los brecheros, que es los tener brecheros. placer sexual observando a personas desnudas o teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, Florida, un hombre común y corriente podría sentirse en algún momento atraído, pero eso no necesariamente lo cataloga así. Pero cuando alguien anda buscando y observando... No, y cuando esta es la única Exacto, fuente es de la única placer fuente. sexual. O sea, a mí me pasó una situación, siendo yo muy jovencita, todavía trabajaba en un lugar donde el trayecto, yo tenía que caminar un trecho a pie, y había una persona que todos los días me salía al encuentro. Señor, esto fue difícil No para reprenda. mí, porque yo llegaba súper asustada a mi trabajo y las personas me decían, él no te va a hacer nada, él lo único que quiere es que tú lo veas, verte y que él te vea. Y yo cambiaba de camino, de lugar, hasta que un día me armé de valor y le dije, mi hijo, pero por amor de Dios, busca de Cristo, porque no es posible que tú te levantes todos los días. Pero me llené de valor y era en su acto y yo hablándole, predicándole. Pero realmente es difícil y es triste ver una vida, una persona en esa condición a las 7 de la mañana. Así o sea, es. esperar a una persona simplemente para autoestimularse. O sea, Tenemos pero- entonces el Dios. voyeurismo, Florida, Pedofilia. la pedofilia. la pedofilia, el fetichismo, ¿qué es un que es fetiche? cuando una persona pues necesita tener un Un objeto. para sentir placer sexual, la necrofilia, que es... Espera, vámonos. ¿Qué pasa? Porque hay personas que nos están mirando. Cuando alguien solamente a través de un objeto, de hecho, hay personas que roban quizás un objeto, una lencería Sí. y lo tiene, ¿verdad? Y eso para ellos son felices con eso. Ujú. Y es la única forma de ellos recibir placer. Exactamente. Señores, estamos hablando, mencionando lo que son algunos trastornos Sí. o parafilia que se pueden dar dentro de la vida, de una vida sexual, que aunque para muchos sea normal y bonito y divertido, es probable que estemos frente a un trastorno que amerite buscar ayuda. Por ejemplo, en el caso de la necrofilia, que son las personas que obtienen placer sexual Muertos. con cadáveres, eso no es tan común. No. Pero algo que sí es común, y lo mencionaban la semana pasada, es el masoquismo. Las siervas que le gustan que le jalen los moños y la muerdan, pero eso y no le- es- eso y no le es extrayen golpe, de la eso- pared. Bueno, la zoofilia es muy común en una parte de nuestro Antes de país. eso, Florida, el tiempo, ojalá que no alcance, pero fíjense, el masoquismo y sadomasoquismo, que a veces hay una Ujú, combinación. el sadismo. Hay uno de los dos que es cuando a la persona le gusta que lo agredan, y hay Ujú. otro que a la persona Que le gusta le agredir. gusta agredir. Exacto. Hay Entonces- uno que le gusta ver sangre, que Claro, necesariamente Jesús, para obtener Jesús mil placer veces. sexual. Sí. Pero ahí Preocupe. ahí está Pero- el diablo, ahí está el diablo. Fíjense, señores, que Vampirismo. aunque Hay uno no- que se llama vampirismo. Dios, mire, Sí. Señores, mire, hace de unos años que verdad. yo pensé que hay uno que se llama orinofilia. Sí, hay uno que tiene que, o sea, hay cosas que son, rayan en la locura, o sea, con insectos, con payasos, o sea, cosas que usted no se Con imagina. ancianos, con La ancianos. la zoofilia, que es con animales. Animales. La que tiene que ver con las heces fecales, creo que se llama coprofilia. Necrofilia. No, No. la necrofilia es con sí, cadáveres. Pero una que es muy común, y de hecho nos tocó en una ocasión conocer a una persona cristiana con esta condición, es la ninfomanía. Ya esto es un trastorno, Pero también está el transvestismo y el exhibicionismo. Todas estas son El exhibicionismo. personas que le gustan exhibirse, que los vean desnudos.
Hay un aspecto que ya, para cerrar ese punto, Ujú. es el froteurismo, Ay, que son personas que suelen, sí. ¿verdad?, acudir al metro, a Sí. transporte público, donde Abrazar, hay mucha Ay, gente. de pegarse, Dios. Le quemar. gusta, Mire, ¿verdad? conocimos un caballero, líder. A mí no me gusta, tú sabes, poner estos ejemplos, pero es para que la gente tome conciencia de que esto está muy cerca de nosotros y a veces no lo identificamos. Al que le saludábamos con la mano y él nos alaba hacia él para sentir nuestros pechos y el poder Ay, frotar. Dios Sí, mío. a ese Ay, nivel. mi A madre. ese nivel. Es común que este tipo de comportamiento se manifieste más donde hay muchas personas, donde hay mucha Por supuesto, por conglomeración supuesto. en transporte, porque este tipo de trastorno, pues, amerita estar cerca, froteurismo, pegarse. Ujú. Entonces ya, mire, pudiéramos mencionar otras más, que sé que la tenemos, para que tengamos una Pero no, idea. no nos va a dar el Cuando tiempo. algo, por ejemplo, se sale del orden, cuando es el único método de recibir gratificación sexual, es probable que estemos frente a un trastorno o a una parafilia. Entonces ya en la parte... ¿Cómo, Mm, perdón, cómo se puede corregir esto? Bueno, ya lo dijimos, están los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, pero sobre todo hablábamos de poder apelar al arrepentimiento, a la fe, a exacto. entregar la sexualidad a Rendirte. Dios para que el Señor la redima y poder ser libre de eso. Eso me Que se, interesaba mucho resaltar esa parte. ese punto, ojalá al final lo podamos también Ujú. recalcar. Entonces, ya en la parte casi final, ¿qué recomendaciones pudiéramos darle para tener una sexualidad sana? Porque hay personas que pudieran estar practicando una vida sexual, pero no es sana, No no es gratificante, no es necesariamente, buena. exacto. Lo hacen por compromiso. Hay personas que lo hacen y después de ahí es a llorar, que van a sufrir, no disfrutan de esta gran bendición que el Señor ha provisto para los matrimonios. Entonces, ¿qué recomendaciones pudiéramos nosotros dar a cualquier persona que nos esté escuchando para tener una vida sexual sana? Tú sabes que yo pensando, Antonín, yo creo que lo que deberíamos de hacer es entrenar a nuestros Sí. jóvenes, entrenarnos, porque de ahí parte, ¿me entiendes? Entrenar a nuestra juventud cristiana para que vayan con una idea clara, ¿tú me entiendes? Enseñarlo, cuando te digo enseñarlo, no físicamente, sino prepararlo, entrenarlo, decirle la responsabilidad que conlleva, ¿tú me entiendes? El tú tener una pareja y lo que tú debes de respetar, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, lo que la palabra de Dios establece y lo que la palabra de Dios no establece, ¿tú me entiendes? Entonces ahí el joven va preparado, era como hablábamos en la parte del noviazgo, entrenarlo para que cuando él se encuentre enfrente de esta situación, ya que tenga a su esposa, su pareja, que vaya a tener sus relaciones sexuales, por lo menos, pues entonces ya él tenga por lo menos una idea, Sí, ¿entiendes? Una estoy idea. totalmente de Y acuerdo con Cristian. mostrarse uno abierto para que cualquier cosa, ya ellos estando casados, pudieran ir donde uno como líder y uno poder también Para eso hay que seguir hacer una reforma brindarle completa. herramientas. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian y qué bueno, mi amor, que tú lo mencionas eso, porque el primer principio para una sexualidad sana es la educación. Las iglesias deben de fomentar la educación sexual. No estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestras parejas con relación a la sexualidad. El mundo es que se está encargando de esto. Y es Y penoso, las redes es sociales. penoso. Deben de habilitarse espacios, más espacios como eso, donde se puedan abordar estos temas. Debe de habilitarse espacio en nuestras escuelas bíblicas, en nuestras reuniones de jóvenes, en nuestras reuniones de pareja, en los institutos bíblicos, para que el tema del sexo deje de una vez y por todas de ser un tema tabú. Y cada vez que se hable de vagina, de orgasmo, de penetración y de todo ese tipo de cosas, la gente no se escandalice, sino que podamos hacer frente y llevar a esta generación y a las próximas generaciones a poder rechazar la presión y la influencia mundana que hay con relación a este tema. O sea, da vergüenza, es inaceptable, no es posible que en pleno siglo XXI, con toda la información que tenemos a la mano y todo lo que alardeamos de tener conocimiento, los evangélicos, los cristianos evangélicos sean los últimos en lo que las personas afuera piensen para ir a buscar un consejo sexual.
Si Dios diseñó el sexo, nosotros debemos de ser los maestros, Y ¿sí tiene o la no? palabra en la mano. Está buena esa. Entonces, hay que educar, hay que educar. El sexo es puro, es santo, es divino. No podemos avergonzarnos de esto ni seguir relegando esto, porque si hubiera una educación sexual, no solamente en las iglesias, porque no es una responsabilidad solamente de las iglesias, las escuelas, las familias, o sea, hubiera menos desórdenes, hubiera menos problemas, hubiera menos enfermedades y menos matrimonios y relaciones Y rotas. dentro de la educación, enseñar que no es malo dentro del orden de Dios, que no es un pecado, Exacto. que hay personas que entienden que pecaron contra Dios y aún dentro del orden matrimonial, y conozco personas que oran primero antes de, Ujú. y le piden perdón a Dios por si acaso pecaron en ese Como que proceso. están haciendo Sí, y algo. ese sentimiento de culpa persigue a muchas personas, y es bueno que dentro de la educación entendamos que es un regalo divino. Dios Sí, sí, te sí. regaló eso para que lo disfrutes Mira, dentro del matrimonio. finalmente, yo creo que otro principio que no quiero dejar de mencionar para una sexualidad sana es precisamente ese que tú mencionas, el hecho de saber que el sexo debe de ser legítimo delante de Dios y delante de los hombres. Para que haya una sexualidad sana, tiene que ser legítimo, pero también tiene que ser mutuo consensuado, es decir, donde haya esa reciprocidad en ambas personas para otorgarle placer y deleite al otro, que sea placentero, pero también que sea íntimo. Y es una parte en la que Cristian ha hecho mucho énfasis desde la semana pasada. El sexo es de dos, es de una pareja, eso es un regalo que es suyo y que no debe de salir ni de ventilarse hacia afuera, a menos que no sea para usted buscar ayuda, buscar consejo, buscar orientación. Entonces, de esa manera, haciendo todas estas cosas y con una educación sexual adecuada, entonces yo creo que tendremos una Claro. sexualidad más sana. Bueno, yo lo que fomentaría a la juventud, espere su tiempo, cásese, tenga su relación dentro del orden divino, dentro del matrimonio, no se desespere, era como decía hace ratico más atrás, es lo peor que le puede pasar a una gente si lo tiene a destiempo, es lo mejor si lo tiene en el tiempo estipulado y dentro del orden Así de es. Dios. Bueno, de mi parte, yo pienso que hay dos cosas que hay que cuidar. Primero, uno tratar de alejarse lo más que se pueda del tema de la pornografía como pareja. Trate de mantenerse alejado de eso, porque si cayó en ese lazo, va a ser O sea, un y los jóvenes, complicado salir. solteros también. Porque la pornografía te lleva a otro problema, Ujú, masturbación. ujú. Ya van dos problemas en uno. Sí. ¿Me entiendes? Ya van dos problemas en uno. Tercero, si usted suma eso, como te queda la mente, luego de tú caer en una de esas cosas, te queda un sentimiento de vergüenza. Y lo degradante que es Tú espiritualmente no quieres, hablando. y luego entonces ya tú no quieres ni hablar con tu pareja de eso, porque ¿cómo es? Tú le dices a tu pareja, mi amor, yo tengo un mes, 2 meses, un año adicto a la pornografía y la masturbación. Y Estoy enfermo. eso es un problema, Cristian. Sí, claro. Entonces yo pienso que ese tema de la sexualidad, si hay una buena comunicación con la pareja, yo pienso que hay manera como de cortar un posible problema de raíz. Pero si ya no hay comunicación con la pareja, si cada quien está como el libro de los jueces, Antonín, cada quien hace lo que bien le parece en la casa, como tú mencionabas, que están los dos en la misma casa, pero uno está en una habitación, otra en otra, y cada quien está en lo suyo, nadie está pendiente al otro. Entonces yo pienso que la falta de comunicación en este tema de la sexualidad con la pareja es también algo a tomar en cuenta. Así es. Bueno, tal como dijimos al principio, el tiempo no nos alcanzaría para abordar todo y nuestra intención es traer un aporte al tema tan importante dentro de la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana. Independientemente de cualquier situación que pudiera estar pasando o que ya haya pasado, es probable que alguien esté padeciendo algún tipo de trastorno, ya sea ella o él o su pareja o su cónyuge. Es importante recordar que la principal fuente de ayuda tiene que ser Dios, su palabra, el creador, el diseñador de este asunto es Dios. Y creo que, como dice una canción, ¿por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Amén. No es verdad que nadie que practique una vida sexual desordenada es feliz. No es verdad que trae satisfacción despertar en una cama todos los días diferente. No es verdad que alguien podría, aunque experimente placer en algún momento, sentirse bien cuando está agrediendo a otros. Cuando alguien siente atracción hacia un niño,
o hacia un cadáver, o cuando alguien está padeciendo cualquier trastorno, todo lo que altere lo que es lo normal, lo correcto que Dios hizo, lo original, estamos frente a una situación que tiene que ser trabajada. Si alguien por alguna razón está padeciendo de cualquier tipo de trastorno o enfermedad dentro del matrimonio o fuera, ya sea soltero, joven, adolescente, anciano, no deje de buscar ayuda. Sobre todo, recordar que Dios es el autor de esta relación sexual y el deseo de Él es que seamos felices dentro de su voluntad y dentro de su orden. Así que muchas gracias a todos. Esto fue Interactuando. Interactuando.